Aquellos que no conocen el lugar, que no tienen contacto con la Patagonia, porque la Patagonia es interminable, es infinita. Y la cantidad de historias que hay en la Patagonia, pues yo estoy convencido de que así como encontrás esta historia, podés encontrar otras. Lo que te sorprende es la cuestión de la intemperie, la cuestión de la soledad es muy fuerte, y sin embargo esa soledad tiene como un poder, no quiero entrar en la New Age, tiene como un poder, te diría, casi sanador, porque te templa de una manera. Los periodistas estos que nos acompañaron decían, yo acá un domingo a la tarde me mato. Claro. Y digo, bueno, pero un domingo a la tarde, claro, ves un puesto por aquí, otro puesto por allá, es decir, pero cuando ves que en esta escuela, que todavía no tiene, ¿cómo se llama?, señal como para comunicarse por celular, tiene problemas con internet, etcétera, ves que hay dos combis, que las maestras que están asignadas, que duermen en la escuela, salen todos los días, puesto por puesto, a buscar a sus alumnos, para les dan de comer, les enseñan, los tienen todo el día contenidos a los mapuchitos. Es una cosa muy conmovedora. Sí, vos te das cuenta que ahí el rol del docente tiene un valor social. Es fundamental. Acá es donde uno empieza a reivindicar, si uno reivindica la salud pública, tiene que reivindicar también la educación pública, y estas maestras, estos docentes, están poniendo un amor y una pasión. Por otro lado, la comunidad también tiene problemas, porque se educan los pibes, se capacitan los pibes, pero después, cuando van a Neuquén, que es la ciudad o la capital o lo inmediato que tienen, son rebotados por esa sociedad y terminan algunos volviendo o boyando en algún territorio urbano. Docentes comprometidos, docentes necesarios, me parece que va por ahí también. La verdad que es una historia increíble. Hoy ustedes pueden escuchar más y dialogar incluso con Guillermo, que va a estar en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a las 19, va a estar con Juan Carrá, nuestro amigo del Diario Atlántico, hablando un poco de un maestro, un libro nuevito. Y estaba pensando que la charla anterior que tuvimos tenía que ver con un libro de ficción que hablaba de un oficinista, de un tipo muy gris en una ciudad, y ahora estamos en la otra punta. Y es fantástico, el laburo que tenés es fantástico, poder estar, abarcar ese abanico, me parece que te hace recontra bien a la cabeza. Mirá, después de este libro, yo creo que pasan, hay dos situaciones con la literatura. Uno a veces piensa de manera omnipotente que con la literatura puede transformar la realidad. Yo creo que lo interesante es cuando la escritura empieza a transformarte a vos. A mí me transformó, yo no sé cómo sigo escribiendo después de este libro, porque te pone ante situaciones donde lo vital, el riesgo, todo está muy, muy presente. Y por otro lado también porque este libro, más allá de un testimonio, culmina con un reclamo de justicia. Cuando yo pensaba cerrar el libro con el juicio. Hay un juicio que el Nano está esperando todavía para declarar frente a los represores. Es decir, hace poco fue extraditado el jefe de la federal de aquel momento, Sosa, que además su hijo aparece en la televisión española hablando de los derechos humanos, de cómo a su padre lo van a mandar. Es decir, es curioso cómo los represores utilizan ahora el argumento de los derechos humanos. Y el Nano tendría que declarar frente a una serie de represores. El padre del Nano murió sin ver la justicia, sin verlo detenido a un tal Mayor Farías, que era la cara visible de la represión, era el que atendía a los familiares y a los detenidos, a los familiares de los detenidos. Entonces, la idea nuestra era terminar el libro con el juicio, digamos. Claro. Y acá se termina. Pero resulta que el juicio se sigue postergando. Entonces nosotros estábamos cerrando el libro y no teníamos el final soldo arriba. Entonces el libro termina con suspenso, termina con un reclamo de justicia diciendo al Ejecutivo, Cristina, todo bien, tu gobierno, todos los derechos políticos, derechos humanos, pero firmá los pliegos porque acá lo que falta es hurgar y sancionar en la complicidad civil. Claro, no, 15 condenas más a perpetua a Menéndez o a Videla no cambian la historia. Es decir, pero entrar a escarbar en la complicidad civil cambia por completo el panorama. Esa es la idea. Ahí es donde este libro, para cerrar, yo te decía, termina con un reclamo. Es un libro que tiene un final abierto. La historia continúa, la historia no se detiene, la historia, no hay final de la historia, no hay un fin de la historia. Tal vez, antes de lo que uno piensa, se puede hacer una especie de reedición
de un maestro con ese capítulo que le falta? Mira, al ritmo que va este libro, Sí. que me sorprendió porque me está pasando por encima. Es un libro militante, pero yo creo que el libro milita solito. Solo, ¿viste? lo dejas Va así solo, y lo sale dejo solo. ahí y sale solo. Es como que hay muchas historias que subyacen ahí, ¿no? Porque veía a los mapuches, digamos, pobrísimos en un territorio riquísimo. Como En un Neuquén, territorio- donde en el subsuelo, digamos... Una provincia que yo creo que se parece a Texas. Yo creo que Claro. Neuquén en algún momento voy a ir y me voy a instalar porque es una provincia que con todas las tensiones sociales. Primero, hay una cuestión de luchadores sociales. Si vos pensás desde Teresa Rodríguez hasta Fuente Alba. Sí. Si vos pensás que Neuquén fue una provincia que bajo don Felipe Zapag, con todo lo que se lo ha criticado, funcionó como de territorio de exilio interno. Neuquén es la de las fábricas recuperadas como Sanón. Neuquén es una provincia muy joven, es una provincia donde en el libro lo cuenta el Nano, el reclamo que los pibes le hacen a los padres es que no tienen abuelos. Claro. Es tan Claro, joven, claro. es decir, Sí. y además Bueno, tenés... hasta no hace mucho era territorio nacional, antes del MPN. Exacto, ¿no? y tenés además el petróleo, la merca, porque hay una gran distribución de merca por esa zona, los casinos, es decir, te digo, no te digo que es un western, pero te digo que hay elementos ahí narrativos a trabajar. Los edificios públicos que construyó Sovich parecen de otro país, ¿no? De otro Tanto la país. legislatura Sí. como el Poder Judicial, los tribunales, Sí, es sí, de otro sí. país. Es de otro país y al mismo tiempo es una provincia que disponiendo de tanta riqueza, es una provincia que está tan entregada a manos extranjeras. Cuando vos ves un petrolero que viene que dice Repsol, YPF, tenés que leer Repsol, no tenés que leer YPF. Claro. Es decir, tenés yacimiento, tenés oro, plata, petróleo, agua. Todo en manos extranjeras. Todo y todo rifado. Claro, todo rápido. Y la resistencia, ¿no? De estas personas súper recontra Es necesarias. una provincia muy combativa, pero también padece, y esto hay que decirlo, todos los vicios de las izquierdas, con su atomización, su polarización, su falta de coordinación en los momentos de pelear por las reivindicaciones. A esta ¿no? altura ya histórica, falta de dislexia, ¿no? Vos lo De ves, la por izquierda. ejemplo, en el gremio docente, o ves lo que ha pasado, por ejemplo, recientemente con la CTA, es decir, la división de la CTA. Yo empecé a trabajar con el Nano en los últimos años con una CTA que ahora está fragmentada y dividida. Y cuando los trabajadores se dividen, los que ganan son los poderosos.